Menos 103 personas murieron el miércoles y 141 resultaron heridas en la ciudad iraní de Kermán después de dos explosiones cerca del lugar de entierro del comandante militar asesinado Qasem Soleimani, en lo que las autoridades calificaron como un ataque terrorista. Las explosiones, al menos una de las cuales fue causada por una bomba, dijo la televisión estatal, se produjeron en el cuarto aniversario de la muerte de Soleimani en un ataque aéreo estadounidense. De esta manera aumenta aún más la tensión en la región tras el inicio de la guerra entre Israel y Hamás en Gaza. Tomamos contacto a esta hora con José Levi desde Jerusalén, que nos tiene más detalles. José, buenas tardes. Y el temor de que ese conflicto se extienda por la región aumenta, ¿no? Bueno, aquí lo que vemos, Ana María, buenas tardes, es que se trata de uno de los atentados terroristas más sangrientos de la historia reciente de Irán, sino el más. Aquí estamos hablando de dos explosiones ocurridas en la ciudad de Kermán, que se encuentra en el sureste de Irán. Aquí es donde se encuentra la tumba de Qasem Soleimani, quien era el jefe de las unidades Al-Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán. Estas unidades son las responsables de actuar fuera de esta República Islámica. Entonces hay que señalar que se trata de dos explosiones las que hubo cuando había cientos, si no miles de personas que estaban intentando llegar a una ceremonia fúnebre que se iba a celebrar precisamente al lado de la tumba en esta ciudad de Kermán. Hubo primero una explosión en una maleta que estaba situada en un vehículo a unos 700 metros de la tumba, y unos 20 minutos después hubo, a poca distancia de ahí, una segunda explosión, precisamente cuando la zona estaba llena de equipos de rescate para evacuar a las víctimas. Por ahora se habla de 103 víctimas mortales, pero esta cifra puede aumentar de manera significativa. Aquí estamos hablando de la tumba de Qasem Soleimani, que era hoy objeto de los recuerdos, las ceremonias que señalaban que hace 4 años fue cuando, en un ataque de un dron estadounidense, cuando el presidente de Estados Unidos era Donald Trump, hubo la muerte en Bagdad, en el aeropuerto de la capital iraquí, de Qasem Soleimani, como consecuencia del ataque de este dron, de este avión no tripulado. Entonces, ahora uno de los temas fundamentales es ver quién puede estar detrás de algo así. Asegura Ibrahim Raisi, el presidente de Irán, que van a encontrar a los responsables e identificar quién pudo estar detrás de este baño de sangre. De su parte vemos a Ali Khamenei, el líder supremo de esta República Islámica, que asegura que la respuesta de su país será aplastante, contundente. Pero ¿quién pudo haber realizado algo así? Según dicen analistas, lo más probable es que se trate no de Israel, ya que Israel en el pasado, cuando ha atacado dentro de Irán, ha sido objetivos o a generales de la Guardia Revolucionaria, precisamente de Qasem Soleimani, aunque Qasem Soleimani fuera un ataque estadounidense, pero también Israel ha actuado contra miembros de esta Guardia Revolucionaria, también contra científicos en el tema nuclear, sobre todo, y este tipo de ataque contra un lugar religioso como es un cementerio es más el tipo de ataques que en el pasado han llevado a cabo lo que son islamistas yihadistas suníes, musulmanes suníes, ya que Irán para ellos es un gran enemigo
es la representante del Islam chiita, que es rival del musulmán suní. Entonces, esas son las posibilidades que se consideran más reales, cuando, desde luego, una de las posibilidades que se estudia, que se verifica, es ISIS, en su día autoproclamado Estado Islámico. Hay que tener en cuenta que Qasem Soleimani, no solamente en el pasado, antes de ser asesinado por Estados Unidos, actuó contra Estados Unidos, contra su coalición, sino también contra la propia ISIS. Ana María. José, ayer hablábamos del asesinato de un líder de Hamas en Beirut. ¿Este asesinato podría llevar a una guerra a gran escala entre Israel y quizás el movimiento libanés proiraní Hezbollah? Bueno, acabamos de escuchar lo que ha dicho Hassan Nasrallah, quien es el líder máximo de Hezbollah, de este grupo proiraní. Y él ha dicho que va a haber una respuesta, que su movimiento no puede permanecer en silencio después del asesinato ayer de Salah el-Aruri, como consecuencia de un ataque de un dron, pero en este caso un dron que, según dicen en el movimiento Hamas, al que pertenecía Salah el-Aruri, era el número 2 de su departamento político, culpan a Israel. Entonces, lo que dice ahora Hassan Nasrallah es que habrá una respuesta. Junto a esto, no se comprometió a ningún tipo de ataque concreto contra centros poblados israelíes. Lo que sí es que dijo que si Israel actúa contra el Líbano, lo hace de una manera directa, entonces la respuesta de Hezbollah será con todas sus armas, con todos sus misiles. Hay que señalar aquí que se calcula en más de 100.000 el número de misiles con el que contaría Hezbollah. Entonces él asegura que no habría ningún tipo de limitación en una situación así. Todo esto cuando vemos que se van verificando distintos detalles sobre lo que fue el ataque ayer en el sur de Beirut, de el departamento, la casa donde se encontraba Salah el-Aruri, y también otros 6 miembros de Hamas, entre ellos 2 destacados. Al final hubo un ataque que únicamente alcanzó este apartamento dentro de un edificio de varias plantas, pero todos los que perdieron la vida eran miembros de Hamas. Entonces, esto hace que muchos expertos en inteligencia destaquen la capacidad que demostró ahí lo que parece fue la inteligencia israelí, concretamente el Mossad. Y esto cuando hoy, por ejemplo, el jefe máximo del Mossad, David Barnea, él aseguró que todas las madres de los terroristas que llevaron a cabo las masacres del 7 de octubre tienen que recordar que las vidas de sus hijos peligran. Y esto después de que los israelíes responsabilizan a Salah el-Aruri, a este número 2 del departamento político de Hamas, de haber sido una pieza clave no solamente a la hora de llegar al ala armada de Hamas, fundarla, sino también en las distintas acciones terroristas de esta organización, inclusive también en las masacres del pasado 7 de octubre. Courageous first-hand account of the horrors suffered as a hostage held by Hamas. I suffered a Holocaust, she said. 21-year-old Mia Shem was one of the first to try and flee the Nova Music Festival when Hamas attacked on October 7th. The tires of her car were shot out before she was shot in the arm and left for dead, until she called out for help to a man she thought was a fellow concert-goer, but unfortunately was in fact a terrorist with Hamas. Mia Shem was held for 55 days, and she recounted her traumatic experience to Channel 13 in Israel. She was first taken to a house in Gaza, she says, forced to tend to her own wounds in a windowless, dark room. זה היה הפחד הכי גדול שלי שם. אשתו הייתה מחוץ לחדר עם הילדים.
זו הייתה הסיבה היחידה שהוא לא אנס. Mia was taken to a hospital for surgery and then moved from house to house, forced to change her own bandages, kept in the dark without food for days at a time, she says. דרך אגב, שבוע אחרי ראיתי את אמא שלי במסיבת עיתונאים. כאילו, היה טלוויזיה בבית, וזה שידורים שחוזרים על עצמם כל הזמן באל-ג'זירה. והמחבל אמר לי, כאילו, בואי תראי, בשביל להכאיב לי, בואי תראי את אמא שלך כדי להכאיב לי, כאילו, לא בשביל בואי תראי איך היא מדברת בכתבה. Mia was forced to make a propaganda video for Hamas, claiming that she was being treated well, when of course nothing could have been further from the truth. As Israeli airstrikes landed around the houses where she was being held, she would force her hand out the bathroom window, hoping a drone might capture her tattoo and lead to her rescue. But then Mia was taken to the tunnels. לא יכולה לספר על זה יותר מדי. פגשתי חטופים ב5 ימים האחרונים שלי במנהרות. 6 אנשים, 7 אנשים, בחדר 2.5 מטר על 2.5 מטר, אחד על השני, בכלוב, מקבלים פיתה ביום, בלי אוויר. After 5 days underground in those tunnels, Mia was one of the hostages released in a negotiation, and she was brought by the Red Cross to the IDF, the Israel Defense Forces, and then into the waiting arms of her mother, who was obviously desperate to hold on to her daughter. But freedom, at this point, for Mia, brings its own pain and guilt. זה לצאת משם ולהתנצל שאת יוצאת משם. ולהרגיש אשמה, כי יש מאחורייך עוד אנשים שנשארים שם, שאומרים לך, מיה, בבקשה שלא ישכחו אותנו. פשוט תרגיש אשמה, זה להתנצל, להגיד אני מצטערת, שאני יוצאת, בבקשה. בגלל זה אני עדיין לא הקלתי את החזרה שלי הביתה, אני לא יכולה להשלים איתה. Mia is now recovering at a hospital with her family by her side, working to heal the damage done to her arm, the physical damage. Sadly, those emotional wounds will surely be with her for the rest of her life.